Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Juan Carlos Medellín. Él viene a invitarnos a ver la obra Dublín. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es Dublín? ¿A dónde vamos a ir? Dublín es una obra de teatro, es una comedia, es muy divertida, acerca de una compañía de teatro en 1904 que vive en Irlanda, en Dublín, y que se quiere manifestar en contra, digamos, de la visita del rey Eduardo VII de Inglaterra, que va a visitar Irlanda. En esa época Irlanda está bajo el dominio de Inglaterra. Entonces, bueno, es una comedia acerca, digamos, como de todos estos sentimientos revolucionarios en contra de la invasión extranjera, ¿no? Háblanos sobre esta manifestación en contra. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se quiere manifestar en contra de esa visita? Bueno, en ese momento Dublín, Irlanda tiene una gran historia, digamos, como de grandes levantamientos, tiene todo un movimiento independentista, ¿no? Finalmente ahora está dividida en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, por eso mismo. Entonces, bueno, la obra trata de precisamente en la época en la que se empieza a gestar, digamos, como todo ese movimiento, lo que terminaría siendo el ejército republicano irlandés. Y es en ese momento, justo cuando se sitúa la obra, y hablamos, digamos, como la posición de los artistas. Esta es una compañía de teatro que va a hacer una obra de teatro para manifestarse en contra de esa invasión extranjera que representa Inglaterra. Y es muy divertida porque nos va trasladando primero durante el día por todas las calles de Dublín, con todo lo que le pasa a todos los personajes, digamos, que conforman esta compañía, para llegar al teatro, presentar su obra con todos los accidentes que pueden suceder y después qué es lo que pasa dentro del teatro, para que al final, digamos, como hay un tercer acto, qué es lo que pasa con ellos durante la noche de ese día. ¿Cuál es la manera de manifestarse en contra de la llegada? ¿De qué manera estos actores van a, pues, escenificar, porque es una manera de protestar, como dices, pues, de que no están de acuerdo con el sistema? Bueno, mi personaje, que se llama William Hayes, sí, escribe una obra que habla, digamos, como de personajes mitológicos de Irlanda. Y entonces esa es la manera en que ellos se encuentran para personificar, digamos, como los valores irlandeses y exaltar ese ánimo, ¿no? Eso es lo que quieren presentar. Pero hay un integrante de la compañía que tiene otro plan, un plan un poquito más, más activo, ¿no? Él planea hacer un atentado en contra del rey. Y eso termina afectando toda, digamos, como todo el plan de la compañía y toda la obra, pues, ¿no? Hace todo un desvío. ¿Este escritor cómo es? ¿Qué peculiaridad tiene? ¿Mi escritor? Sí, claro. Bueno, yo creo que como buen artista es alguien que le gusta llenarse mucho la boca con estos sentimientos revolucionarios y es muy activista, según él. Y ya en el momento la verdad es que es alguien que solamente está preocupado por estrenar y por tener una obra muy exitosa. Digamos, esto es lo divertido, digamos, de la obra de teatro, ¿no? Que también creo que hablamos muchísimo nosotros de nosotros mismos como gente de teatro, de cómo es nuestra posición política y digamos, pues las distintas facetas que tenemos, ¿no? Ya en realidad, con la realidad y con lo que nosotros decimos que hacemos. ¿Los nombres de los actores que participan en esta obra Dublín? Estamos Yuriria del Valle, Sonia Cobó, Mario Alberto Monroy, Omar Medina y su servidor. ¿En qué lugar y qué día están presentando? Lo estamos presentando en el Teatro Milán, estrenamos este 2 de septiembre, vamos a estar viernes, sábado y domingo, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, hasta el 16 de octubre. Oye, ¿y algún instrumento utilizarán dentro de la misma como para escenificar o nada de esto? ¿Ya de algún instrumento musical o algo o nada? No, ya tenemos música que está diseñada. Sí hay un tambor que se utiliza, que eso es muy irlandés, como que usan mucho una música como de marcha militar, ¿no? Pues Juan Carlos Medellín, te agradecemos en el alma que has venido con nosotros, que la gente no se pierda Dublín, ahí en el Teatro Milán a partir del 2 de septiembre, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias.